El rugido del motor V8 retumbó en el hangar privado como un animal salvaje enjaulado, haciendo vibrar cada herramienta colgada en las paredes metálicas. Las luces fluorescentes del techo creaban sombras bailarinas sobre los capós brillantes de los coches alineados, cada uno una pequeña fortuna sobre ruedas esperando ser domada. En el suelo, una figura diminuta se deslizaba por debajo del chasis de un deportivo italiano color rojo sangre, con las piernas asomando por un lado y los brazos trabajando en las profundidades mecánicas del vehículo. Manuel llevaba 23 años haciendo esto. 23 años escuchando motores, sintiendo vibraciones, entendiendo el lenguaje secreto que hablan los coches cuando algo no funciona bien. Sus manos, callosas y marcadas por cicatrices de quemaduras de metal caliente y cortes de aristas afiladas, se movían con la precisión de un cirujano cardiovascular. Para él, un motor no era solo un conjunto de piezas metálicas, era un corazón, un sistema circulatorio, una criatura viva que necesitaba respeto y comprensión. El torno de precisión en la esquina del taller seguía girando lentamente, dando forma a una pieza personalizada para otro proyecto, mientras la radio de los años 80 sonaba a bajo volumen una canción que hablaba de desamores y carreteras vacías. Manuel tarareaba distraídamente mientras sus dedos palparon el último tornillo de la suspensión modificada, verificando el torque con la sensibilidad de quien ha aprendido a confiar más en el tacto que en las herramientas digitales. El hangar olía a aceite quemado, a gasolina, a caucho nuevo y a ese olor indescriptible a historia que tienen los talleres donde se han reparado sueños sobre ruedas durante décadas. En las paredes, fotografías enmarcadas mostraban coches clásicos que Manuel había rescatado del olvido, profesional agradeciéndole por haberle salvado la vida en una curva peligrosa gracias a un trabajo impecable. De repente, un sonido cortó el aire como un cuchillo. Un taconeo firme, autoritario, impaciente, que resonaba sobre el cemento pulido del hangar con la arrogancia de quien está acostumbrado a que las puertas se abran antes de tocar. Manuel reconoció ese caminar sin necesidad de levantar la vista. Llevaba años viendo entrar y salir a personas poderosas de su taller, pero pocos tenían un paso tan posesivo. Los tacones se detuvieron justo al lado del deportivo rojo. Manuel vio desde el suelo los zapatos de diseñador, impecablemente limpios, completamente fuera de lugar en ese entorno de grasa y trabajo duro. El dobladillo de un pantalón blanco impecable, una gabardina ligera probablemente de cashmere, y esa postura erguida que solo tienen las personas que nunca han tenido que pedir nada en la vida. Bueno, maestro, la voz llegó desde arriba, y la palabra sonó como un latigazo, cargada de una burla tan refinada como venenosa. ¿Ya está mi juguete nuevo listo para jugar? Manuel suspiró profundamente antes de deslizarse hacia afuera desde debajo del coche. Usó el borde del chasis para incorporarse, sintiendo el crujido familiar en sus rodillas, y se puso de pie frente a ella. Sus manos buscaron automáticamente el trapo grasiento que siempre llevaba en el bolsillo trasero, limpiándose mientras sus ojos se encontraban con los de ella. Isabella de la Vega lo miraba desde arriba y no era solo una expresión física. Era una cuestión de actitud, de posición social, de una vida entera mirando al resto del mundo por encima del hombro. Tendría unos 35 años, calculó Manuel, aunque el dinero y los buenos cirujanos estéticos hacían difícil adivinar la edad real de la gente adinerada. Su rostro era hermoso en esa forma afilada y perfecta que solo consiguen los rasgos esculpidos por generaciones de buena alimentación y nulo trabajo físico. El cabello negro azabache caía sobre sus hombros en ondas perfectamente calculadas para parecer naturales sin serlo. Los ojos, de un verde intenso que recordaba a ciertas piedras preciosas, la miraban con la misma curiosidad distante con que se observa un insecto interesante pero insignificante. Era la heredera de una fortuna inmobiliaria que abarcaba 3 continentes, la dueña de más propiedades de las que podría visitar en toda su vida, cara visible de una dinastía que había construido su riqueza sobre el sudor de miles de trabajadores a lo largo de un siglo. Y estaba allí en un hangar lleno de grasa porque su coche nuevo necesitaba un ajuste y su agenda no permitía esperas. Manuel se tomó su tiempo para responder.
No por estrategia, sino porque llevaba demasiados años tratando con gente como ella, como para impresionarse por los modales de la alta sociedad. Terminó de limpiarse las manos, dobló el trapo con calma, y solo entonces habló. «¿Está listo?», dijo con voz serena, sin rastro de servilismo en sus palabras. «Hice algo más que el mantenimiento que solicitó, señora. Instalé un sistema de suspensión activa que he desarrollado yo mismo durante los últimos 3 años. También incorporé un programa de control de estabilidad predictivo que lee el terreno y anticipa los movimientos del vehículo antes de que usted los ejecute. Es especial, muy especial». Isabella de la Vega arqueó una ceja perfectamente depilada. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios pintados de un rojo que combinaba exactamente con el color del coche. Era la sonrisa de alguien que está a punto de divertirse a costa de otro. «¿Especial?», repitió, y la palabra sonó ridícula en su boca. «Por favor, Manuel, no me malinterprete, usted es un excelente mecánico, probablemente el mejor de la ciudad, y por eso pago lo que pago. Pero especial», que dejó escapar una risa cristalina superficial que rebotó en las paredes metálicas del hangar. «Usted hace lo que le digo, cobra lo que le pido y punto final. No me venga con inventos de taller ni con sistemas caseros que probablemente arruinarán la electrónica del coche». Manuel sintió cómo la sangre le subía ligeramente a las mejillas, pero su expresión no cambió. Había aprendido hacía mucho tiempo que mostrar emociones con clientes como ella era como mostrar debilidad a un tiburón. Simplemente dio un paso hacia el coche y puso una mano sobre el capó, casi con cariño. «No es un invento cualquiera», insistió, manteniendo sus ojos fijos en los de ella. «El sistema utiliza 12 sensores diferentes que monitorean constantemente la adherencia de cada rueda, la inclinación de la carrocería, la fuerza G en cada curva. Aprende de su estilo de conducción y se adapta a usted. Es perfecto para alguien con su...». Hizo una pequeña pausa, estilo particular al volante. Isabella lo miró fijamente, tratando de descifrar si había un insulto oculto en esas palabras. No encontró ninguno evidente, así que decidió ignorarlo. Con un gesto elegante pero despectivo, se desprendió del abrigo de cachemir y lo dejó caer sobre el capó del coche, justo donde Manuel había apoyado la mano. El gesto fue tan natural, tan automático, que revelaba una vida entera de tener personas que recogían sus pertenencias sin que ella tuviera que pedirlo. Abrió la puerta del conductor y se deslizó dentro con la gracia felina de quien ha pasado incontables horas en asientos de cuero de 1000 euros. Ajustó el espejo retrovisor, pero no para ver la carretera, sino para observar el rostro del mecánico que permanecía de pie junto a la ventanilla. Sus manos, cuidadas por manicuristas semanales y cremas que costaban más que el salario mensual de la mayoría de las personas, acariciaron el volante forrado en cuero y alcántara. «Mire, Manuel», dijo, adoptando un tono que pretendía ser paciente, pero que rezumaba condescendencia. «Voy a explicarle algo para que lo entienda de una vez. Usted arregla cosas que se rompen. Eso es lo que hace. Es un hombre de manos, un trabajador, y no hay nada malo en eso, cada quien tiene su lugar en el mundo. Yo, en cambio», se señaló a sí misma con una sonrisa radiante, «compro cosas nuevas cuando las viejas me aburren. Esta es la diferencia fundamental entre nosotros. Usted repara, yo renuevo. Usted mira al pasado, yo miro al futuro. Usted está atado a lo que existe, yo decido lo que existirá». Manuel sintió cómo sus manos, metidas en los bolsillos del mono, se cerraban involuntariamente en puños. Pero su rostro permaneció impasible. Había escuchado variaciones de ese discurso decenas de veces a lo largo de su carrera. La gente rica siempre necesitaba recordarte tu lugar, como si temieran que pudieras olvidarlo y pretender sentarte a su mesa. En lugar de responder, se acercó un paso más a la ventanilla. Isabella, interpretando el movimiento como sumisión, bajó el vidrio eléctrico con la punta de un dedo. «Le agradezco su explicación, señora», dijo Manuel, y su voz era tan plana que resultaba casi inquietante. «Pero permítame hacerle una pequeña observación si no le importa». Ella arqueó la ceja de nuevo, divertida ante la idea de que el mecánico tuviera algo que observar. «Adelante, Manuel, tengo toda la mañana». «Bueno, no toda, pero unos minutos sí».
Manuel dio otro paso, apoyando ahora un antebrazo en el marco de la puerta. Desde fuera podía parecer un gesto casual, pero en realidad estaba impidiendo que ella cerrara la puerta y se marchara. No de manera agresiva, sino con la tranquilidad de quien sabe que tiene algo importante que decir. Señora de la Vega, antes de que usted llegara hoy, dediqué 3 horas a revisar el historial de este vehículo. No solo este, sino todos los coches que ha traído a este taller en los últimos 4 años. He visto los informes de accidentes, los partes de seguro, las facturas de reparaciones anteriores. He visto cómo trata usted los coches y he visto algo más importante, he visto sus piernas. Isabella frunció el ceño, confundida y ligeramente incómoda. ¿Mis piernas? ¿A qué viene eso? ¿A que las he visto?, continuó Manuel imperturbable. Cuando usted sale del coche, cuando camina hacia la oficina, sienta en la sala de espera mientras terminamos un trabajo. He visto cómo se mueve, cómo apoya el peso, cómo distribuye la fuerza al caminar. Y también he visto los informes médicos que olvidó en la guantera de su anterior vehículo hace 6 meses, cuando tuvo ese accidente menor en el parking del centro comercial. El rostro de Isabella perdió parte de su altivez. Ahora había algo más en sus ojos: precaución. ¿Usted revisa las guanteras de mis coches? Reviso todo lo que pueda darme información sobre cómo conducen mis clientes. Es mi trabajo. Y lo que vi en esos informes fue una resonancia magnética de su columna lumbar con una pequeña anotación del médico. Paciente presenta signos tempranos de desgaste vertebral. Recomendación: evitar impactos bruscos y conducción agresiva. El silencio se instaló entre ellos. Isabella lo miró fijamente, evaluando cuánto sabía realmente este hombre. Eso no es asunto suyo, dijo finalmente, pero su voz había perdido el filo cortante de antes. No lo es, admitió Manuel. Pero lo que sí es asunto mío es que usted puede comprar un coche nuevo cada semana, cada día si quiere. Puede cambiar de vehículo como otras personas cambian de ropa interior. Pero lo que hay debajo de este capó, golpeó suavemente el techo con los nudillos, puede salvarle la vida. O puede quitársela si no aprende a respetarlo. Y cuando digo su vida, me refiero a su capacidad para usar esas piernas que tanto le preocupa mantener. Isabella apretó los labios. Sus manos, antes relajadas sobre el volante, ahora lo sujetaban con fuerza. ¿Cómo se atreve? Siseó, y esta vez no había burla en su voz, solo una ira fría y contenida. ¿Cómo se atreve a hablarme de mis piernas, de mi salud, de mi vida? Usted es un simple mecánico. Sabe poner tornillos, cambiar aceite, ajustar frenos. Nada más. Yo soy Isabella de la Vega. Yo decido cómo conducir, dónde, cuándo y a qué velocidad. Y no necesito que nadie, especialmente usted, un hombre que pasa la vida metido debajo de coches, me dé lecciones sobre cómo vivir la mía. Cerró la puerta de un tirón, un movimiento tan violento que Manuel tuvo que retirar el brazo rápidamente para no perder los dedos. El motor del Deportivo rugió con una ferocidad que hizo temblar el suelo del hangar. Los escapes, diseñados para sonar como música para los oídos de los entusiastas, escupieron un bramido de potencia contenida. Pero Manuel no se movió. En lugar de eso, caminó lentamente rodeando el capó del coche con una calma que contrastaba con la furia mecánica del vehículo hasta situarse junto a la ventanilla del conductor. Isabella, sorprendida por su persistencia, la bajó apenas unos centímetros. ¿Qué más quiere?, escupió las palabras. Ya le pagué, ya me voy. Hemos terminado. Manuel negó lentamente con la cabeza. Luego, inclinándose ligeramente para que ella pudiera ver sus ojos a través de la estrecha abertura, habló con una voz tan serena que resultaba aterradora. Tiene razón, señora. Usted es la millonaria. Yo soy solo el mecánico. Portet nació en una cuna de oro, yo nací en una cuna de cartón. Usted estudió en los mejores colegios del mundo, yo aprendí todo lo que sé en las calles y en los talleres. Usted tiene poder, yo tengo manos. Usted tiene futuro, yo tengo pasado. Todo eso es cierto. Hizo una pausa. Isabella lo miró, esperando la conclusión de aquel discurso que sonaba a rendición.
Pero mire, continuó Manuel, y sus ojos brillaron con una intensidad que ella no había visto antes en nadie, yo le prometo una cosa. Y es una promesa que hago solo cuando estoy completamente seguro de que puedo cumplirla. Escúcheme bien, señora de la Vega, yo haré que usted vuelva a caminar. El mundo se detuvo. Isabella parpadeó 1, 2, 3 veces. Las palabras tardaron en procesarse en su cerebro, como si estuvieran en un idioma extranjero. Luego, muy lentamente, el significado comenzó a abrirse paso. Caminar, volver a caminar. La implicación era tan absurda, tan grotesca, tan fuera de lugar, que no podía significar lo que parecía significar, porque ella caminaba perfectamente. Sus piernas estaban allí, fuertes y esbeltas, pisando los pedales en ese mismo momento. Podía sentirlas, moverlas, usarlas. ¿De qué hablaba este loco? La risa comenzó como un pequeño temblor en sus labios, una burbuja de incredulidad que ascendió desde su estómago hasta su garganta. Y entonces explotó, una carcajada, alta, estridente, cristalina, una carcajada que rebotó en las paredes del hangar como vidrio rompiéndose. Una carcajada que decía: este hombre está loco, este pobre hombre ha perdido la cabeza, qué ridículo, qué patético, qué divertido. Una carcajada que llenó cada rincón del espacio, que hizo eco en los coches alineados, que probablemente se escuchó desde la calle. «Caminar», logró articular entre risas, señalándose a sí misma, sus piernas, su cuerpo perfectamente funcional. «Yo, pero si yo camino perfectamente, idiota». Mire, y para demostrarlo, sacó un pie por la ventanilla, movió el tobillo, flexionó la rodilla. La risa continuaba, incontenible, liberadora en su desprecio. ¿Está borracho? ¿Se ha golpeado la cabeza con algún coche? ¿Qué clase de amenaza estúpida es esa? Haré que usted vuelva a caminar, repitió, imitando su tono grave con una voz aguda y burlona. Pero si yo camino mejor que usted, su risa llenó el espacio, burlona, triunfante, infinita. Manuel no sonrió, no se movió, no mostró ninguna emoción. Solo la miró. La miró con sus ojos oscuros y profundos, con esa certeza fría que había visto en los ojos de los viejos maestros cuando sabían algo que los demás ignoraban. La miró como se mira a alguien que está bailando en el borde de un precipicio sin saberlo. Y entonces, la risa de Isabella de la Vega se detuvo. Se detuvo porque vio algo en los ojos de Manuel que no le gustó nada. No era enojo, porque el enojo se puede enfrentar. No era resignación, porque la resignación se puede despreciar. No era tristeza, porque la tristeza da lástima y ella no sentía lástima por nadie. Era una certeza absoluta, profunda, aterradora. La misma mirada que había visto en el rostro del médico que le diagnosticó el desgaste vertebral, cuando le dijo: «Señora, si sigue así, va a terminar en silla de ruedas». La misma mirada que había visto en los ojos de su abuelo cuando le dijo, días antes de morir: «Este año no llegó a Navidad». Era la mirada de alguien que sabe algo que tú no sabes y que ese conocimiento es inapelable. No había burla en esos ojos, no había triunfo. Solo un conocimiento profundo, tranquilo, casi compasivo. Y eso era lo más aterrador de todo. ¿Qué quiere decir?», atinó a preguntar, su voz perdiendo toda la altivez de segundos antes, convertida ahora en un susurro ronco. «¿Qué quiere decir con eso?». Manuel dio un paso atrás. Metió las manos en los bolsillos de su mono, un gesto que ella interpretó como de rendición, pero que era todo lo contrario. Guardó silencio por un momento, dejando que la pregunta flotara en el aire, que su eco se mezclara con el último vestigio de la risa que aún parecía vibrar en las paredes. «Los frenos», dijo finalmente, con una simpleza que resultó desconcertante. «Los frenos», repitió ella sin comprender. «Los frenos que usted me pidió que le cambiara la semana pasada. Vino usted misma, habló conmigo y me pidió que sustituyera los frenos originales por unos más baratos. Genéricos dejo, para ahorrar unos pocos miles de euros. Total, es solo un coche», dijo. Isabella asintió lentamente, recordando. Sí, había hecho eso. ¿Y qué? Era su dinero, su coche, su decisión. «No lo hice», dijo Manuel. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con una de las herramientas colgadas en la pared.
¿Cómo que no lo hizo? La ira volvió mezclada con confusión, con incredulidad. Le pagué por esos frenos, le transferí el dinero, usted aceptó el trabajo. Le pagué por unos frenos que la habrían matado, respondió él, con la misma calma imperturbable de quien explica algo obvio a un niño. Cuando revisé los frenos originales, vi que el desgaste era mínimo. Tenían para 2 años más, fácilmente. Los que usted quería que instalara, esos genéricos de los que me habló, son conocidos en el gremio como frenos de ataúd. Se sobrecalientan, pierden eficacia y en una frenada de emergencia fallan. No fallan a veces, fallan siempre. Isabella abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Así que, continuó Manuel, en lugar de ponerle esa porquería, le puse unos frenos buenos. Los mejores que tenía, los mismos que uso para los coches de carreras, los mismos que instalo cuando la vida de alguien depende de ello. Se los regalé, de mi bolsillo, porque prefiero perder dinero a tener que ir a tu entierro. Las palabras cayeron como piedras en un pozo profundo. Isabella las sintió impactar en algún lugar de su estómago, pesadas, frías, ineludibles. No entiendo, susurró, y por primera vez desde que entró en el hangar, su voz sonó humana, frágil, vulnerable. ¿Y qué tiene eso que ver con que yo vuelva a caminar? ¿Por qué dice esa estupidez? Sigo sin entenderlo. Manuel suspiró profundamente. Era el suspiro de alguien que ha cargado con el peso de saber cosas que los demás no quieren ver. Miró hacia la puerta abierta del hangar, hacia el cielo gris del exterior, y luego volvió a fijar sus ojos en ella. Porque he visto su manera de conducir, no solo una vez, sino siempre. He visto las grabaciones de las cámaras de seguridad del taller, he visto cómo acelera nada más salir a la calle, de cómo toma las curvas de acceso como si estuviera en un circuito, cómo frena a última hora, cómo pisa el acelerador antes de enderezar la dirección. He visto los arañazos en las llantas, los golpes en los bajos, los neumáticos desgastados de forma irregular por las frenadas bruscas y las aceleraciones violentas. Se acercó un paso más a la ventanilla. Usted conduce como si el mundo fuera suyo y las leyes de la física no aplicaran con usted. Como si fuera inmortal, el dinero pudiera comprar también la invulnerabilidad, y lo peor es que hasta ahora ha tenido suerte. Una suerte increíble. Ha esquivado accidentes graves por centímetros, por segundos, por puro azar. Isabella sintió un escalofrío recorrer su espalda. Recordaba cada una de esas situaciones, el susto en la autopista cuando un camión cambió de carril sin mirar, el derrape en la curva mojada, el casi choque con ese motorista que se cruzó, pero la suerte se acaba, señora. La voz de Manuel era ahora casi un susurro, pero cada palabra golpeaba como un martillo. La suerte siempre se acaba. Y cuando eso pase, cuando ese momento llegue, usted va a necesitar algo más que dinero para volver a levantarse. Va a necesitar a alguien que haya pensado en el futuro. Alguien que haya visto lo que usted no quiere ver, alguien como yo. Isabella negó con la cabeza, un movimiento mecánico casi inconsciente. Su mente se negaba a aceptar lo que sus oídos escuchaban. Esto es una patraña, dijo, pero su voz carecía de convicción. Un truco para que le tenga miedo y le pague más. Para que dependa de usted, para sentirse importante. Manuel negó lentamente con la cabeza. No quiero su dinero. Nunca lo quise. Si quisiera dinero, habría puesto esos frenos baratos, habría cobrado por ellos, y cuando usted tuviera el accidente, habría ido a su funeral y me habría llevado el secreto a la tumba. Pero no lo hice. ¿Sabe por qué? Ella esperó, hipnotizada por la intensidad de sus palabras. Porque hace 20 años, una mujer como usted, con el mismo dinero, la misma arrogancia, la misma forma de conducir, se mató en una curva. Iba en un coche que yo había reparado. No fue mi culpa, los frenos funcionaban perfectamente, la investigación lo demostró. Pero ella murió, y sus hijos se quedaron sin madre, y su marido sin esposa, y yo me quedé con la imagen de su coche destrozado contra un árbol grabada en mi mente para siempre. La voz de Manuel tembló ligeramente por primera vez. Ese día prometí que nunca más permitiría que alguien muriera por su propia estupidez si yo podía evitarlo.
Así que cuando usted me pidió esos frenos, cuando vi su historial de conducción, cuando vi sus informes médicos, supe que tenía que hacer algo. Algo que la obligara a escucharme aunque fuera a la fuerza. Isabella lo miró y por primera vez vio al hombre detrás del mecánico. Vio las arrugas alrededor de sus ojos, producto de noches sin dormir y de años de preocupación. Vio las canas en su pelo, prematuramente blancas para su edad. Vio las manos callosas pero firmes, manos que habían salvado más vidas de las que ella podría imaginar. «Yo haré que usted vuelva a caminar», repitió Manuel. «No es una amenaza, es una promesa que solo yo puedo cumplir, porque solo yo he visto lo que usted no quiere ver, solo yo sé lo que le espera si sigue así. Y cuando eso pase, cuando esté en una cama de hospital sin poder mover las piernas, va a recordar mis palabras, va a recordar que alguien le advirtió, y entonces va a tener que decidir si quiere quedarse en esa cama para siempre o si quiere luchar por volver a caminar». Antes de que Isabella pudiera responder, antes de que pudiera articular palabra, Manuel se dio la vuelta. Caminó lentamente hacia su banco de trabajo en el fondo del hangar, con esa calma desesperante de quien ha dicho todo lo que tenía que decir. Dizzy, sus pasos eran firmes, seguros, sin prisa. Isabella se quedó mirándolo, el corazón latiéndole con tanta fuerza que podía sentirlo en las sienes, en la garganta, en el pecho. Quiso gritarle, insultarlo, ordenarle que volviera y le explicara mejor. Quiso reírse de nuevo, demostrarle que no le afectaban sus palabras. Quiso llorar, abrir la puerta y correr hacia él para pedirle que le dijera qué hacer. No hizo nada de eso. Con un rugido del motor que sonó más a fuga que a poder, pisó el acelerador y salió del hangar a toda velocidad. El Deportivo Rojo cruzó la puerta como una bala, dejando una estela de humo de neumáticos y un eco de su risa ya apagada, reemplazada por el silencio pesado de las palabras no dichas. Esa noche, en su mansión de 3 plantas con vistas al mar, Isabella de la Vega no pudo dormir. Dio vueltas en su cama de sábanas de seda egipcia, miró el techo decorado con molduras del siglo XVIII, escuchó el silencio perfecto de una casa donde todo funciona sin que nadie tenga que mover un dedo. Y las palabras del mecánico daban vueltas en su cabeza como un estribillo macabro, como una canción de cuna siniestra. «Yo haré que usted vuelva a caminar», recordó sus piernas fuertes y esbeltas moviéndose bajo las sábanas. Las movió, las flexionó, las estiró, funcionaban perfectamente. La idea de no poder usarlas era tan absurda que rozaba lo cómico. Pero la mirada de Manuel no lo era. Esa certeza fría en sus ojos, esa seguridad absoluta. Sí, eso no era un truco, eso era real. A las 3 de la madrugada se levantó y fue al baño. Se miró en el espejo, buscando en su propio rostro alguna señal de lo que Manuel había visto. No encontró nada. Solo a ella misma, Isabella de la Vega, la mujer que lo tenía todo, asustada por las palabras de un mecánico. Decidió que estaba loco, decidió que nunca volvería a poner un pie en ese taller. Había otros mecánicos mejores, más caros, más respetuosos. Gente que sabía su lugar. Gente que no se atrevería a mirarla a los ojos y decirle que iba a dejar de caminar. Volvió a la cama, se arropó y juró olvidar todo aquello. Pero en la oscuridad de su habitación, las palabras seguían allí, flotando en el aire como fantasmas. «Yo haré que usted vuelva a caminar». 3 semanas después, en una curva cerrada de la carretera de la costa, el destino le recordaría que las promesas, a veces, tienen formas extrañas de cumplirse, y que los mecánicos, a veces, ven más que los médicos. Pero eso es otra parte de la historia. Si te ha gustado esta primera parte, no olvides suscribirte a mi canal Time of Story. Sí, soy de México, un país lleno de historias, de pasión y de gente trabajadora como Manuel. Déjame en los comentarios de qué país nos ves, quiero saber de dónde me acompañan. Y prepara tus emociones para la segunda parte porque lo que viene, cambiará todo. Suscríbete, activa la campanita y comparte esta historia. Nos vemos en la segunda parte. El eco del motor todavía retumbaba en los oídos de Manuel mientras veía el Deportivo Rojo desaparecer en la distancia, engullido por el tráfico de la ciudad como un pez exótico en un océano gris. ¡Ah!
Se quedó allí de pie junto a la puerta del hangar, sintiendo cómo el viento cálido de la tarde le secaba el sudor de la frente. No había triunfo en su mirada ni satisfacción, solo una tristeza profunda y antigua, la misma que lo acompañaba desde hacía 20 años, desde aquel accidente que marcó su vida para siempre. Metió las manos en los bolsillos del mono y caminó lentamente hacia su banco de trabajo. Las herramientas descansaban en sus lugares habituales, cada una con una historia, cada una con un propósito. Tomó una llave inglesa, la sopesó en la mano, sintiendo su peso familiar, y la colocó cuidadosamente en su soporte. Así era su vida, ordenada, predecible, controlada. Todo lo contrario del mundo de Isabella de la Vega. El teléfono sonó. Era otro cliente, otro coche, otro problema que resolver. Manuel atendió la llamada con su voz profesional, anotó los detalles en una libreta gastada por los años y colgó. La rutina continuaba. La vida seguía, pero algo había cambiado. Había sembrado una semilla y ahora solo quedaba esperar a que germinara para bien o para mal. Mientras tanto, en la mansión de Isabella, la noche caía lentamente sobre los ventanales que miraban al mar. La casa era una obra maestra de la arquitectura contemporánea, diseñada por un famoso arquitecto italiano que había tardado 3 años en completarla. Líneas limpias, espacios abiertos, materiales nobles. Mármol de Carrara en los suelos, maderas exóticas en los muebles, obras de arte originales en las paredes. Cada rincón respiraba dinero, gusto, poder, pero Isabella no veía nada de eso. Estaba sentada en su salón frente a la chimenea encendida, con una copa de vino tinto en la mano que no había probado. Sus ojos miraban fijamente las llamas, pero su mente estaba en otro lugar, en un hangar lleno de grasa, frente a un hombre con las manos manchadas y una mirada que la perseguía como una sombra. «Señora, ¿necesita algo más?». La voz de la doncella la sobresaltó. Era una mujer menuda y silenciosa, vestida con el uniforme impecable que Isabella exigía a su personal. «No, gracias, Elena, puede retirarse». Pelena asintió y desapareció tan silenciosamente como había llegado. Isabella se quedó sola otra vez, con el vino y las llamas y los fantasmas. Recordó la risa. Su propia risa, estallando en el hangar, rebotando en las paredes metálicas. Qué segura se había sentido en ese momento, qué superior, qué dueña de la situación. Y luego esa mirada, esos ojos oscuros que la atravesaban como si ella fuera de cristal, como si pudieran ver hasta los rincones más escondidos de su alma. «Es ridículo», murmuró para sí misma, bebiendo al fin un trago de vino. «Un mecánico, un simple mecánico. ¿Qué puede saber él de mi vida, de mi salud, de mi futuro?». Pero las palabras seguían allí, instaladas en algún lugar de su cerebro del que no podía desalojarlas. «Yo haré que usted vuelva a caminar». ¿Por qué había dicho eso? ¿Por qué precisamente eso? Podría haberle dicho: va a tener un accidente, se va a matar, va a destrozar el coche. Pero no. Dijo que la haría volver a caminar. Como si supiera, como si estuviera completamente seguro que en algún momento ella dejaría de hacerlo. Se levantó del sofá y caminó hacia el ventanal. La luna se reflejaba en el agua del mar, creando un camino de plata que parecía llevar a ninguna parte. Apoyó la frente contra el vidrio frío y cerró los ojos. Por un momento, solo un momento, se permitió imaginar cómo sería no poder caminar, no poder levantarse de la cama por sí misma, no poder bajar las escaleras de su propia casa, no poder salir al jardín a sentir el césped bajo sus pies. No poder. Abrió los ojos bruscamente, sacudiendo la cabeza como si así pudiera deshacerse de esas imágenes. «Basta», se ordenó en voz alta. «Mañana mismo busco otro mecánico, un taller mejor, gente profesional que no se meta en mi vida». Pero esa noche, cuando finalmente logró quedarse dormida, soñó con piernas que no respondían, con sillas de ruedas, con manos callosas que la sujetaban para que no cayera. Y en el sueño, esas manos eran las de Manuel. Pasaron los días. Isabella se sumergió en su rutina habitual. Reuniones de negocios, comidas con amistades igualmente adineradas, cenas en restaurantes donde la conocían y le reservaban las mejores mesas. Compró 2 coches nuevos solo porque le apeteció.
Viajó a París un fin de semana para ver una exposición de arte. Hizo todo lo posible por demostrarse a sí misma que la vida continuaba, que las palabras de un desconocido no tenían poder sobre ella. Pero cada vez que se sentaba al volante, las palabras volvían. Cada curva, cada aceleración, cada frenada iban acompañadas de un eco lejano. Yo haré que usted vuelva a caminar. Empezó a conducir más despacio, sin darse cuenta al principio, luego con plena conciencia de lo que estaba haciendo. Sus amigos lo notaron. ¿Te pasa algo, Isa? Vas a 40 en una vía de 60, comentó una amiga durante un viaje a la costa. Nada, es que tengo la cabeza en otro lado, mintió Isabella. Pero no era cierto. Tenía la cabeza exactamente donde debía estar, en la carretera, en el coche, en cada movimiento. Por primera vez en su vida, era consciente de lo que hacía al volante. Por primera vez, entendía que aquella máquina de metal y fibra de carbono podía ser tanto su mejor aliada como su peor enemiga. Una tarde, 3 semanas después del incidente en el hangar, Isabella recibió una llamada inesperada. Era el gerente de su banco. Señora de la Vega, disculpe que la moleste, pero hay un asunto con una transferencia que quiero consultarle. ¿Una transferencia? Sí, una transferencia que usted realizó hace unas semanas al taller de un tal Manuel Sánchez, por unos frenos. El taller ha rechazado el pago, lo han devuelto íntegramente. Isabella se quedó sin habla. Recordaba perfectamente esa transferencia, el pago por los frenos que nunca se pusieron, por los frenos que Manuel le había cambiado por otros mejores sin cobrarle. ¿Está seguro? Completamente. El dinero ha sido reintegrado a su cuenta. Solo quería asegurarme de que usted estaba al tanto. Sí, estoy al tanto. Gracias. Colgó y se quedó mirando el teléfono. Manuel no solo le había puesto los frenos buenos gratis, sino que además había rechazado el pago de los que ella había pedido. No quería su dinero. Realmente no lo quería. Esa noche, por primera vez, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Vergüenza. Pasó otra semana. Isabella seguía conduciendo con más cuidado, aunque no se atrevía a admitirlo ni siquiera ante sí misma. Empezó a fijarse en cosas que antes ignoraba: el estado de los neumáticos, la presión adecuada, la importancia del mantenimiento regular. Compró libros sobre mecánica básica, los leyó a escondidas, como si fuera un placer culpable. Aprendió qué era un filtro de aceite, para qué servía la correa de distribución, cómo funcionaba el sistema de frenos antibloqueo. Y cuanto más aprendía, más se daba cuenta de lo poco que sabía. De lo arrogante que había sido al tratar a aquellos coches como meros juguetes desechables, sin entender la complejidad, la ingeniería, el trabajo que había detrás de cada uno. Una mañana, mientras desayunaba en la terraza de su mansión, recibió otra llamada. Esta vez era su médico, el especialista en columna que la visitaba una vez al año para hacerle revisiones. Señora de la Vega, tengo los resultados de sus últimas pruebas. ¿Puede venir a mi consulta mañana? Me gustaría comentarlos en persona. El corazón de Isabella dio un vuelco. Recordó las palabras de Manuel sobre los informes médicos en la guantera. Recordó aquella resonancia que mostraba signos de desgaste vertebral. Doctor, ¿puede darme alguna pista? ¿Es algo grave? Hubo una pequeña pausa al otro lado de la línea, una pausa que duró apenas un segundo, pero que a Isabella se le hizo eterna. Prefiero hablarlo en persona. No se preocupe, no es nada urgente, pero sí requiere atención. Mañana a las 10, ¿le parece bien? Sí, claro. Sí, claro. Mañana a las 10. Colgó y se quedó mirando el mar. El día era perfecto, el cielo azul, la brisa suave. Pero ella no veía nada de eso. Solo veía la cara de Manuel con esa certeza fría en los ojos, diciéndole: «Yo haré que usted vuelva a caminar». La consulta del doctor Martínez estaba en uno de los edificios más exclusivos de la ciudad, con vistas al Parque Central y una decoración minimalista que transmitía calma y profesionalidad. Isabella había estado allí docenas de veces, pero nunca había sentido el nerviosismo que sentía ahora mientras esperaba en la sala, hojeando revistas sin leer una sola palabra. «Señora de la Vega, el doctor la recibe». La secretaría la condujo al despacho, donde el doctor Martínez,
La esperaba con una carpeta abierta sobre la mesa. Era un hombre de unos 60 años, con el pelo cano y unas gafas de pasta que le daban un aire intelectual. Llevaba 20 años siendo el médico de la familia de la Vega y conocía a Isabella desde que era una niña. «Isabella, siéntate, por favor». Ella obedeció, sentándose en el sillón frente a la mesa. Sus manos, normalmente tan firmes, jugaban nerviosamente con el borde de la chaqueta. «Doctor, ¿qué pasa?» «Dígamelo directamente». El doctor Martínez suspiró y cerró la carpeta, se quitó las gafas y las limpió con un paño, un gesto que Isabella conocía bien porque lo hacía siempre que tenía que dar malas noticias. «Tus pruebas muestran que el desgaste vertebral ha avanzado más rápido de lo que esperábamos». «Bastante más rápido». Isabella sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué significa eso exactamente?» «Significa que la degeneración de los discos intervertebrales en la zona lumbar está acelerándose. Tus vértebras están perdiendo amortiguación, rozando entre sí en algunos puntos. Si esto continúa al ritmo actual, en años podrías tener problemas graves de movilidad». «¿Problemas de movilidad?», repitió Isabella, y su voz sonó extraña, como si no fuera la suya. «¿Qué tipo de problemas?». El doctor Martínez la miró con esa mezcla de compasión y profesionalidad que usaba para dar malas noticias. «Dolor crónico, dificultad para caminar largas distancias, pérdida de sensibilidad en las extremidades inferiores y, en el peor de los casos, parálisis parcial». La palabra explotó en el aire como una bomba. Parálisis. No poder caminar. La silla de ruedas, las manos callosas sujetándola. El sueño, las palabras de Manuel. Pero eso es imposible», balbuceó Isabella. «Yo me siento bien, puedo caminar perfectamente, no tengo dolor». «Ahora no», asintió el médico, «pero el proceso está en marcha. Piensa en ello como en un edificio con los cimientos dañados. Ahora mismo el edificio sigue en pie, parece sólido, pero cualquier movimiento brusco, cualquier impacto, cualquier sobreesfuerzo puede acelerar el colapso. Y en tu caso, los movimientos bruscos han sido una constante durante años». Isabella recordó todas las veces que había acelerado en las curvas, frenado a última hora, tomado badenes a toda velocidad. Recordó los pequeños accidentes, los golpes, los sustos, recordó la risa en el hangar. «¿Y qué puedo hacer?», preguntó, con la voz quebrada. «¿Cómo lo paramos?». El doctor Martínez volvió a abrir la carpeta y señaló unos gráficos. «Hay tratamientos, terapias, ejercicios específicos. Podemos ralentizar el proceso, ganar tiempo. Pero lo más importante es eliminar los factores de riesgo. Nada de impactos, nada de vibraciones fuertes, nada de movimientos bruscos. Y sobre todo», la miró fijamente a los ojos, «tienes que dejar de conducir como conduces. Cada frenazo, cada aceleración violenta, cada bache tomado a alta velocidad está martilleando tu columna. Estás destruyéndote a ti misma sin darte cuenta». Isabella salió de la consulta como en trance. Caminó por las calles sin ver nada, sin escuchar nada, sin sentir nada excepto el latido sordo de su corazón y el eco de las palabras del médico mezclándose con las de Manuel: «Yo haré que usted vuelva a caminar. En el peor de los casos, parálisis parcial». Llegó a su coche, el deportivo rojo, y se quedó mirándolo. Era hermoso, potente, veloz, y era una máquina de destrucción para su columna. Cada viaje en ese coche era un martillazo en sus vértebras, un paso más hacia la silla de ruedas. Se sentó dentro, pero no arrancó. Permaneció allí, con las manos en el volante, durante casi una hora. La gente pasaba, los coches circulaban, el mundo seguía su curso. Y ella estaba allí paralizada, enfrentándose por primera vez a la posibilidad real de perder lo que siempre había dado por sentado. Cuando finalmente arrancó, condujo despacio, muy despacio. Sintió cada pequeña vibración del asfalto, cada mínima irregularidad, como si su columna fuera un sismógrafo y la carretera un terremoto constante. Llegó a su mansión y se encerró en su habitación. No cenó. No respondió llamadas. Solo se quedó allí mirando la oscuridad pensando. A la mañana siguiente tomó una decisión. Llamó a su asistente. «Necesito que localices a un hombre. Se llama Manuel Sánchez, es mecánico. Tiene un taller en la zona industrial.
Quiero su dirección y su teléfono. ¿Quiere que le pida cita, señora? No. No. Iré yo misma. Hoy, el taller de Manuel estaba igual que la última vez, las mismas herramientas colgadas en las paredes, el mismo olor a aceite y gasolina, los mismos coches alineados esperando ser reparados. Pero cuando Isabella entró, todo le pareció diferente. Ya no veía un lugar sucio y vulgar, sino un espacio de trabajo honesto, un templo dedicado a la mecánica y al oficio bien hecho. Manuel estaba debajo de un coche, como siempre. Al oír los tacones, se deslizó hacia afuera y se incorporó, limpiándose las manos en el inseparable trapo. Al verla, no mostró sorpresa. Solo asintió lentamente, como si la estuviera esperando. «Señora de la Vega», dijo con su voz serena. Manuel respondió ella, y su voz también era diferente. Había perdido la altivez, la arrogancia. Sonaba casi humana. «Necesito hablar con usted». Manuel dejó el trapo a un lado y señaló una pequeña oficina acristalada en un rincón del hangar. «Podemos hablar allí, hay café si quiere. No es de los caros, pero calienta». Isabella asintió y lo siguió. La oficina era pequeña y desordenada, llena de papeles, manuales de reparación, fotografías de coches antiguos. Había una cafetera eléctrica en una esquina y 2 sillas viejas de madera. Manuel sirvió 2 tazas de café humeante y le ofreció una. Isabella la aceptó y bebió un sorbo. Era amargo, fuerte, sin azúcar. Pero en ese momento supo que era el mejor café que había probado en mucho tiempo. «Fui al médico», dijo sin preámbulos, «me confirmó lo que usted ya sabía. El desgaste de mi columna, el riesgo de parálisis». Manuel asintió sin sorpresa. «Lo sé, vi los informes. ¿Y no pensó en decírmelo directamente? Enseñármelos, en explicármelo?» Manuel negó con la cabeza. «No habría servido de nada. La gente como usted no escucha cuando le hablan. Tiene que vivirlo, sentirlo, verlo por sí misma. Si yo le hubiera enseñado esos informes, habría pensado que los robé, que los inventé, que los interpreté mal. Necesitaba que fuera el médico quien se lo dijera». Isabella bajó la mirada. Tenía razón, lo sabía, lo había sabido desde el principio. «¿Y ahora qué?», preguntó en voz baja. «¿Qué hago ahora?». Manuel se reclinó en su silla y la miró largamente. Por primera vez Isabella sintió que aquellos ojos no la juzgaban, no la amenazaban, solo la observaban con una curiosidad casi científica. «Eso depende de usted. Puede seguir como hasta ahora, conduciendo coches veloces, viviendo al límite y esperar a que el colapso llegue. O puede hacer algo al respecto, como que el médico dijo que podíamos ralentizar el proceso, pero no detenerlo. Dijo que cualquier impacto, cualquier vibración, el médico sabe de medicina», la interrumpió Manuel. «Yo sé de movimiento, de fuerzas, de cómo se transmite la energía a través de una estructura. He pasado 30 años estudiando cómo los coches absorben impactos, cómo las suspensiones protegen la carrocería, cómo los amortiguadores convierten la violencia en suavidad». Se levantó y fue hacia un estante lleno de carpetas. Sacó una y la abrió sobre la mesa. Isabella vio diagramas, esquemas, anotaciones técnicas. «Llevo años desarrollando un sistema de suspensión adaptativa para personas con problemas de columna. No para coches de carreras, sino para coches normales, para el día a día. El sistema que le instalé a su coche era una versión preliminar, pero puedo mejorarlo. Puedo crear una suspensión que absorba el 90% de las vibraciones de la carretera, que convierta cada bache en una caricia, que proteja su columna como un útero protege a un feto». Isabella lo miró incrédula. «¿Eso existe?» «Existe en mi cabeza. Existe en mis planos. Pero necesita financiación para desarrollarlo por completo. Necesita pruebas, prototipos, ingenieros. Necesita a alguien que crea en ello tanto como yo». «¿Y cuánto costaría?». Manuel sonrió por primera vez desde que ella lo conocía. Era una sonrisa triste, cansada, pero era una sonrisa. «Mucho, más de lo que usted gasta en coches en un año, pero mucho menos de lo que vale su capacidad para caminar». Isabella se quedó pensando. Las piezas encajaban lentamente en su cabeza. Manuel no era un simple mecánico. Era un inventor, un visionario atrapado en un taller, esperando que alguien con dinero y necesidad se cruzara en su camino. «¿Y por qué yo?», preguntó.
¿Por qué se molestó en ayudarme si fui tan grosera, tan arrogante? Manuel volvió a sentarse y bebió un sorbo de café. Porque vi algo en usted, algo que ni siquiera usted misma ve. Vi a una mujer asustada, escondida detrás de una fachada de arrogancia. Vi a alguien que se estaba destruyendo a sí misma y no sabía cómo parar. Y vi la oportunidad de hacer algo que he querido hacer durante 20 años. ¿El qué? Salvar a alguien. La mujer del accidente, la de hace 20 años, se llamaba Elena. Era igual que usted, joven, rica, hermosa, imprudente. Yo trabajaba en su coche días antes de que se matara. Le advertí que los frenos no estaban bien, que necesitaba cambiarlos. No me hizo caso. Dijo que ya los cambiaría la semana siguiente. Esa semana nunca llegó. La voz de Manuel se quebró ligeramente. Desde entonces, he visto su cara en cada cliente imprudente. He intentado advertirles, pero casi nunca escuchan. Usted fue la primera que volvió, la primera que vino a verme después de recibir la noticia. Isabella sintió un nudo en la garganta. No volví por eso, confesó. Volví porque el banco me dijo que usted devolvió el dinero de los frenos. Quería saber por qué. Manuela sintió como si eso tuviera sentido. Porque no quería que me debiera nada. Quería que viniera por decisión propia, no por obligación. Y aquí está. Isabella miró alrededor de la pequeña oficina, los papeles, los planos, las fotografías. Vio la vida de un hombre dedicado a su trabajo, a su obsesión, a su promesa no cumplida. Y vio también una oportunidad, no solo para salvarse a sí misma, sino para hacer algo significativo con su dinero. Quiero invertir en su proyecto, dijo de repente, sorprendiéndose a sí misma. Quiero financiar el desarrollo de esa suspensión, pero con una condición. ¿Cuál? Que me enseñe todo lo que sabe sobre coches, sobre mecánica, sobre cómo funciona realmente esa máquina que he estado usando como un juguete toda mi vida. Quiero entender, quiero respetar, quiero dejar de ser la imbécil que se ríe de los mecánicos. Manuel la miró largamente. Luego, lentamente, extendió su mano callosa a través de la mesa. Trato hecho, señora de la Vega, pero tengo que advertirle, va a ensuciarse las manos, va a mancharse la ropa, va a aprender lo que es trabajar de verdad. Isabella tomó su mano y la apretó con firmeza. Llámeme Isabella. Se preocupe por la ropa. Puedo comprar ropa nueva. Lo que no puedo comprar es tiempo. Ese fue el comienzo de algo que ninguno de los dos podía prever. Las semanas siguientes, Isabella se convirtió en una presencia habitual en el taller. Llegaba por las mañanas, a veces antes que Manuel, y se quedaba hasta la tarde aprendiendo, preguntando, observando. Al principio era torpe, se manchaba, se equivocaba, rompía cosas. Pero Manuel era paciente, mucho más paciente de lo que ella merecía. No se preocupe, decía cuando ella estropeaba algo. Prosicie. Aprende. Yo rompí 100 motores antes de aprender a arreglar uno. Poco a poco, Isabella fue entendiendo. Entendió que un motor no era solo un montón de metal, sino un sistema complejo donde cada pieza dependía de las demás. Entendió que un coche bien mantenido podía durar décadas, mientras que uno maltratado se convertía en chatarra en pocos años. Entendió que la velocidad no era lo mismo que la potencia no era lo mismo que el control era lo único que realmente importaba. Y mientras aprendía, su columna se lo agradecía, conduciendo más despacio, con más suavidad, con más conciencia. Los dolores que antes ignoraba comenzaron a disminuir. Las visitas al médico se espaciaron. Las pruebas mostraban una mejoría pequeña pero significativa. Es increíble, le dijo el doctor Martínez en una revisión. Tus marcadores han mejorado. El desgaste se ha ralentizado. ¿Qué estás haciendo? Aprendiendo a respetar las máquinas, respondió Isabella con una sonrisa. Y a respetarme a mí misma. Una tarde, mientras trabajaban en el prototipo de la suspensión adaptativa, Manuel le hizo una pregunta que llevaba semanas queriendo formular. Isabella, ¿por qué sigue viniendo? Ya tiene el prototipo, ya sabe lo básico, ya puede volver a su vida, a sus amigos, a sus fiestas. ¿Por qué sigue aquí, en este taller sucio, perdiendo el tiempo con un viejo mecánico? Isabella dejó la herramienta que tenía en la mano y lo miró.
Vio a un hombre bueno, un hombre honrado, un hombre que había dedicado su vida a salvar a otros sin esperar nada a cambio. Vio también a un hombre solo, marcado por una tragedia que no era suya pero que llevaba como propia. Porque aquí, Manuel, soy yo, no soy la millonaria, no soy la heredera, no soy la mujer que se ríe de los mecánicos. Soy solo Isabella, una persona que aprende, que se equivoca, que mejora. Y eso, su voz tembló ligeramente, es más de lo que he sido en toda mi vida. Manuel la miró largamente. Luego asintió una vez y volvió al trabajo. Vayan, dejo simplemente. Entonces sigamos. Los meses pasaron, el prototipo avanzaba. Isabella aprendía. Y entre ellos, sin que ninguno lo dijera en voz alta, crecía algo que ninguno de los dos esperaba. No era amor, al menos no en el sentido convencional. Era algo más profundo, más extraño, respeto mutuo, admiración, una conexión que trascendía las diferencias de clase y educación. Hasta que una tarde, mientras probaban el prototipo en una carretera secundaria, todo cambió. Iban en el coche de Isabella, ahora equipado con la suspensión adaptativa en su versión más avanzada. Manuel conducía, mostrándole cómo el sistema respondía a cada irregularidad del terreno. Isabella iba en el asiento del copiloto, sintiendo cómo el coche flotaba sobre los baches como si la carretera fuera de seda. «Esto es increíble», dijo, «no siento nada, absolutamente nada». «Esa es la idea», sonrió Manuel. «La columna no recibe impactos, todo se disipa en la suspensión». De repente, un perro se cruzó en la carretera. Manuel frenó suavemente con control y el coche respondió perfectamente. El perro pasó trotando, ajeno al peligro. «Bien hecho», dijo Isabella. «Gracias», respondió Manuel. «Pero tengo que decirte algo. Esto que hemos construido, esta suspensión, puede salvar a mucha gente. Gente con problemas de columna, gente mayor, gente con lesiones. Puede cambiar vidas», Isabella asintió. «Lo sé. Por eso quiero llevarlo más allá. He estado hablando con unos inversores. Quiero crear una empresa, fabricar esto a gran escala. Y quiero que tú seas el socio tecnológico, el dueño de la patente, el alma de todo esto». Manuel la miró sorprendido. «¿Yo? ¿Un simple mecánico?». Isabella sonrió y en su sonrisa no había ni rastro de la arrogancia de antes. «Tú no eres un simple mecánico, Manuel, eres un genio, y yo fui demasiado estúpida para verlo al principio. Pero lo veo ahora. Y quiero que el mundo lo vea también». Manuel guardó silencio mientras el coche rodaba suavemente por la carretera. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. «¿Y qué pasa con tu promesa?», preguntó al fin. «La que te hice aquel día en el hangar». Isabella lo miró confundida. «¿Mi promesa?». «Sí, yo haré que usted vuelva a caminar. Todavía no la he cumplido del todo». Isabella rió, pero era una risa diferente a la de aquel día. Era una risa cálida, auténtica, compartida. «Manuel, yo nunca dejé de caminar». Fue una amenaza vacía. Manuel negó con la cabeza y su rostro se volvió serio. «No lo era. Cuando dije eso, no hablaba de tus piernas, hablaba de tu vida. De tu forma de vivir. Tú caminabas, sí, pero caminabas hacia el abismo. Hacia la autodestrucción, hacia la soledad, y yo quería hacerte volver a caminar, pero no sobre el suelo. Quería hacerte volver a caminar por la vida, con conciencia, con respeto, con humanidad». Isabella sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Manuel resonaban en lo más profundo de su ser. «Y lo has conseguido», susurró. «Has hecho que vuelva a caminar. Has hecho que vuelva a vivir». Manuel asintió, y por primera vez Isabella vio lágrimas en sus ojos. «Entonces», dijo él con voz ronca, «mi promesa está cumplida». Siguieron conduciendo en silencio mientras el sol se hundía lentamente en el horizonte. Dos personas de mundos diferentes, unidas por una promesa y por un coche que flotaba sobre la carretera como si el asfalto fuera de seda. Y en ese momento, Isabella supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Y que por primera vez eso no le importaba, porque había aprendido a caminar de verdad. Si te ha gustado esta segunda parte, no olvides suscribirte a mi canal Time of Story.
soy de México y me encanta saber que mis historias llegan a todos los rincones del mundo. Déjame en los comentarios de qué país nos ves, quiero leerlos todos. Y prepara tus emociones para la tercera y última parte, porque el final te va a sorprender. Suscríbete, activa la campanita y comparte esta historia. Nos vemos en la tercera parte. La noche se había cerrado completamente sobre el taller cuando Manuel terminó de hablar. Las palabras sobre Elena flotaban en el aire como fantasmas, llenando cada rincón de la pequeña oficina con su peso de décadas. Isabella permanecía en silencio, su mano aún sobre el brazo de Manuel, sintiendo la calidez de su piel a través de la tela gastada del mono de trabajo. «Nunca lo había contado», dijo Manuel en voz baja, casi para sí mismo, «ni a mi madre, ni a mis hermanos, ni al cura cuando iba a confesarme. Solo lo guardaba aquí». Se tocó el pecho como una piedra en el estómago. «¿Por qué a mí?», preguntó Isabella. «¿Por qué decidiste contármelo ahora?». Manuel la miró largamente, sus ojos oscuros brillando a la luz tenue de la lámpara de la oficina. «Porque tú también guardas piedras, Isabella. Las veo en tus ojos cuando crees que no miro. Las siento en la forma en que te quedas callada a veces, mirando al vacío. Todas las personas ricas que he conocido tienen piedras, pero las tuyas son diferentes. Las tuyas pesan más». Isabella sintió que algo se rompía dentro de ella. Una compuerta, un dique, una barrera que había mantenido intacta durante años. Y antes de que pudiera controlarlo, las palabras comenzaron a salir. «Mi madre murió cuando yo tenía 12 años. Cáncer, rápido, agresivo, sin tiempo para despedidas. Mi padre se volcó en el trabajo, en los negocios, en todo menos en mí. Me criaron niñeras, institutrices, internados. Aprendí muy pronto que el dinero podía comprar casi todo, pero no podía comprar una madre, ni un padre que te mirara a los ojos y te dijera que te quiere». Manuel escuchaba en silencio, sin juzgar, sin interrumpir. «Cuando cumplí 18 años, mi padre me regaló un coche. Mi primer coche era un deportivo como todos los que he tenido. Me dijo, ya eres mayor, ya puedes valerte por ti misma. Y yo pensé, no quiero valerme por mí misma, quiero que estés conmigo, pero no lo dije. Me subí al coche y me fui. Y desde entonces he estado yéndome. De casa, de relaciones, de compromisos. Siempre conduciendo hacia algún lado, siempre huyendo de algo». Las lágrimas comenzaron a resbalar por sus mejillas, pero no hizo nada por detenerlas. Los coches se convirtieron en mi refugio. En ellos era libre, nadie me decía lo que tenía que hacer, nadie me juzgaba. Podía acelerar y olvidarme de todo, podía correr y sentir que el viento borraba la soledad, pero nunca funcionaba del todo. Cuando paraba el motor, la soledad seguía ahí, esperándome. Manuela sintió lentamente. «Por eso conducías así. Por eso arriesgabas tanto. No era solo imprudencia, era desesperación», susurró Isabella. «Desesperación. Necesitaba sentir algo, cualquier cosa que no fuera ese vacío». Y la velocidad llenaba el vacío, aunque solo fuera por un momento. Se quedaron en silencio, cada uno sumergido en sus propias heridas, en sus propias historias. El café se enfriaba en las tazas olvidadas. El reloj de la pared marcaba las horas sin que nadie lo mirara. «¿Sabes qué es lo más irónico?», dijo Isabella al fin, con una sonrisa triste. «Todo este tiempo pensé que era fuerte, que era independiente, que no necesitaba a nadie, y resulta que solo estaba asustada. Tan asustada que prefería matarme en una carretera antes que quedarme quieta y enfrentar mis miedos». «No eres la única», respondió Manuel. «Todos tenemos miedo de algo. Yo tuve miedo durante 20 años de volver a querer a alguien, de volver a sentir lo que sentí por Elena. Hasta que llegaste tú y me di cuenta de que el miedo no se va escondiéndose, sino enfrentándolo». Isabella lo miró y por primera vez vio a Manuel no como un mecánico, ni como un mentor, ni como un salvador. Lo vio como un hombre con sus propias cicatrices, sus propias batallas, su propia forma de seguir adelante. Manuel comenzó, pero no supo cómo continuar. «Lo sé», dijo él, como si pudiera leer sus pensamientos. «Esto es extraño.
Tú y yo de mundos tan diferentes en este taller sucio, compartiendo nuestras miserias como si fuéramos viejos amigos. Pero ¿sabes qué? Es lo más real que he sentido en años. Isabella asintió porque era exactamente lo que ella sentía. Pasaron la noche hablando. De sus vidas, de sus sueños, de sus fracasos. De Elena, de la madre de Isabella, de los caminos que los habían llevado hasta ese momento, hasta ese lugar, hasta esa conexión improbable. Cuando el sol comenzó a asomarse por las claraboyas del hangar, todavía seguían allí, sentados en aquellas sillas viejas, agotados pero de alguna manera renovados. «Deberíamos dormir un poco», dijo Manuel mirando por la ventana. «Hoy tenemos mucho trabajo». «¿Todavía quieres trabajar conmigo después de todo lo que te he contado?», preguntó Isabella. «Después de saber lo rota que estoy por dentro». Manuel sonrió. Esa sonrisa cálida que ella había aprendido a querer. Las personas rotas somos las que mejor sabemos arreglar cosas. Porque conocemos las grietas, entendemos el dolor, sabemos lo que cuesta volver a ponerse de pie. Sí, quiero trabajar contigo más que nunca. Esa mañana, mientras el taller cobraba vida con la llegada de los primeros clientes, Isabella sintió que algo había cambiado fundamentalmente dentro de ella. No era solo que hubiera compartido sus secretos más profundos. Era que alguien los había escuchado sin juzgarla, sin querer arreglarla, sin esperar nada a cambio. Solo escuchando, solo estando allí. Los meses siguientes fueron los más intensos de su vida. La empresa de suspensiones adaptativas despegó rápidamente. Los inversores que Isabella había contactado mostraron un interés inmediato y pronto el pequeño taller de Manuel se quedó pequeño para albergar el proyecto. Alquilaron una nave industrial en las afueras, contrataron ingenieros, diseñadores, personal de producción. Manuel pasó de ser un mecánico solitario a dirigir un equipo de 20 personas, todas trabajando en su invento. Pero él nunca perdió la esencia. Cada mañana, antes de ir a la nueva nave, pasaba una hora en su viejo taller, atendiendo a los clientes de siempre, aquellos que confiaban en él desde hacía años. Y cada tarde, Isabella lo acompañaba, aprendiendo, ayudando, ensuciándose las manos. «No entiendo por qué sigues viniendo aquí», le dijo Manuel un día, mientras ambos trabajaban en el motor de un viejo sedán. «Tienes una empresa que gestionar, reuniones que atender, gente importante con quien hablar. ¿Por qué pierdes el tiempo en este taller?» Isabella levantó la vista, con las manos manchadas de grasa y el pelo revuelto. «Porque aquí es donde aprendí lo que realmente importa, porque aquí no soy la jefa, ni la millonaria, ni la inversora. Soy solo yo, haciendo algo real con mis manos». «¿Y por qué?» Hizo una pausa. «Aquí estás tú». Manuel la miró y en sus ojos había algo que no había visto en mucho tiempo, esperanza. «Isabella, no digas nada», lo interrumpió ella. «No hace falta. Solo quiero que sepas que estos meses contigo han sido los mejores de mi vida. Y que no los cambio por nada». El proyecto de las suspensiones adaptativas se convirtió en un éxito rotundo. El primer prototipo, el que Manuel había instalado en el coche de Isabella, fue la base de una línea de productos que revolucionó el mercado. Personas con problemas de columna, ancianos con movilidad reducida, pacientes en rehabilitación, todos encontraban en aquellos sistemas una nueva forma de moverse sin dolor. Las cartas de agradecimiento llegaban a montones y Manuel las guardaba todas en una caja de madera que había pertenecido a su padre. «Mira esta», decía Isabella, leyendo una carta en voz alta. «Gracias a su invento, pude llevar a mi madre a ver el mar por primera vez en 5 años. Ella lloró, yo también, nunca podré pagarles lo que han hecho por nosotros». Manuel escuchaba en silencio, con los ojos brillantes. «Esto es lo que quería hacer con mi vida», dijo. «Esto es lo que siempre quise, ayudar a la gente. No solo a que sus coches funcionen, sino a que sus vidas funcionen». «Lo has conseguido», respondió Isabella. «Y yo solo puse el dinero. Tú pusiste el alma». Pero no era solo el dinero lo que Isabella había puesto. También había puesto su tiempo, su energía, su capacidad de aprendizaje. Se había convertido en una experta en suspensiones, en una defensora apasionada de la seguridad vial, en una conferenciante que viajaba por todo el mundo hablando de la importancia de la prevención y el mantenimiento.
Y en cada conferencia, en cada entrevista, mencionaba a Manuel, el mecánico que le salvó la vida, el genio anónimo que merecía ser conocido. Una tarde, mientras paseaban por la playa cerca de la mansión de Isabella, Manuel se detuvo y la miró fijamente. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? Quay, que aquel día en el hangar, cuando te dije aquella locura, no sabía si funcionaría. No sabía si volverías, si escucharías, si cambiarías, solo sabía que tenía que intentarlo. Por Elena, por ti, por todos los que no tuvieron una segunda oportunidad. Isabella se detuvo también, mirando el horizonte donde el sol se ponía sobre el mar. Y yo no sabía que esa locura me salvaría la vida. No solo las piernas, Manuel, la vida entera. Me diste un propósito, una razón para levantarme cada mañana que no fuera a comprar algo nuevo o impresionar a alguien. Me diste algo real. Manuel se acercó a ella, y por un momento pareció que iba a decir algo importante. Pero en ese instante, el teléfono de Isabella sonó, rompiendo la magia del momento. «Lo siento», dijo ella mirando la pantalla. «Es la oficina, debo contestar». «Claro», asintió Manuel, «hablamos luego». Pero no hablaron luego. Esa noche, Isabella tuvo una reunión que se alargó hasta tarde. Al día siguiente, Manuel estaba en la nave resolviendo un problema de producción. Y así, entre llamadas, reuniones y urgencias, pasaron los días sin que ninguno de los dos retomara aquella conversación. Hasta que una mañana, Manuel apareció en la oficina de Isabella con una carpeta bajo el brazo y una expresión seria en el rostro. «Necesito hablar contigo». Isabella dejó lo que estaba haciendo y lo miró preocupada por su tono. «¿Qué pasa? ¿Algo malo?» «No, no es malo. Es diferente. Siéntate». Ella obedeció y Manuel se sentó frente a ella como hacían en aquellos primeros días en el taller. «He estado pensando mucho estos días», comenzó, «sobre nosotros, sobre el proyecto, sobre el futuro. Y he tomado una decisión». Isabella sintió un nudo en el estómago. «¿Qué decisión?» Manuel abrió la carpeta y mostró unos documentos. «He decidido donar la mayor parte de mis acciones de la empresa a una fundación. Una fundación que ayude a personas con problemas de movilidad, que investigue nuevas formas de rehabilitación, que lleve nuestro invento a quienes no pueden pagarlo». Isabella lo miró sorprendida. «¿Estás seguro? Es una fortuna, Manuel. Podrías vivir el resto de tu vida sin trabajar». «No quiero eso», respondió él con firmeza. «Yo no sé vivir sin trabajar, no sé vivir sin tener las manos ocupadas, sin oler a aceite, sin escuchar motores. Eso es lo mío. Lo demás es para gente como tú». Isabella sintió que la frase le dolía más de lo que debería. Gente como yo, gente que sabe moverse en ese mundo. Gente que entiende de inversiones, de reuniones, de trajes y corbatas. Yo soy de mono azul y grasa en las uñas. Y no quiero cambiar eso. Nadie te pide que cambies, Manuel. Te quiero exactamente como eres». Las palabras salieron antes de que Isabella pudiera detenerlas. Y una vez dichas, flotaron en el aire cargadas de significado. Manuel la miró largamente. «¿Me quieres?» Isabella sintió que el calor le subía a las mejillas, pero no apartó la mirada. «Te quiero, y no sé exactamente cuándo pasó, ni cómo, ni por qué. Pero te quiero a ti, con tu mono azul y tus manos callosas y tu forma de mirar el mundo como si pudieras arreglarlo todo». El silencio se alargó durante lo que pareció una eternidad. Manuel bajó la mirada a sus manos, esas manos que habían reparado miles de coches y guardado un secreto durante 20 años. «Isabella, yo no sé si puedo, no sé si soy capaz de volver a querer así. Elena me enseñó que el amor duele, que cuando amas a alguien te conviertes en vulnerable, en rehén de la posibilidad de perderlo. Y no sé si tengo el valor para pasar por eso otra vez». Isabella se levantó y fue hacia él. Se arrodilló frente a su silla y tomó sus manos entre las suyas. «No te pido que me prometas que no dolerá. Te pido que me des la oportunidad de que duela juntos, porque eso es el amor, no la ausencia de dolor, sino la certeza de que no estarás solo cuando llegue». Manuel la miró a los ojos, y en ese momento las barreras que había mantenido durante 20 años comenzaron a derrumbarse. «Eres increíble», susurró.
¿Sabes eso, verdad? Sí, sonrió Isabella. Pero me gusta oírlo. Se rieron juntos, y en esa risa estaba todo: el pasado, el presente, el futuro incierto pero lleno de posibilidades. Pasaron un año más. La empresa creció, la fundación de Manuel ayudó a miles de personas y ellos aprendieron a quererse. No fue fácil. Hubo discusiones, malentendidos, momentos en que todo parecía a punto de romperse. Pero también hubo atardeceres en la playa, cenas en el taller entre motores desmontados, viajes improvisados para probar nuevos prototipos. Hubo vida real, auténtica, construida desde las grietas. Una noche, mientras paseaban por el malecón, Isabella se detuvo de repente. Manuel, necesito preguntarte una cosa. Daim, aquella promesa, la de que me harías volver a caminar, ¿la consideras cumplida? Manuel la miró y en sus ojos había una luz que Isabella no había visto antes. No del todo, respondió. ¿Cómo que no? He cambiado mi vida, he dejado de conducir como una loca, he creado una empresa, he encontrado un propósito. He vuelto a caminar, Manuel. Tú mismo lo dijiste. Sí, has vuelto a caminar por la vida, pero hay un camino que aún no has recorrido. ¿Cuál? Manuel se arrodilló entonces, allí mismo, en medio del malecón, con la brisa marina alborotándole el pelo y las luces de la ciudad brillando a lo lejos. Sacó una pequeña caja del bolsillo de su chaqueta y la abrió. Dentro, un anillo sencillo, de oro blanco, con una pequeña piedra que brillaba como una estrella. Este anillo, dijo con voz temblorosa, perteneció a mi abuela. Ella me enseñó que las cosas importantes no se miden por su precio, sino por lo que significan. Y yo quiero que tú signifiques algo para mí. Quiero que signifiques todo. Isabella se llevó las manos a la boca sin poder creer lo que estaba viendo. Manuel, Isabella de la Vega, la mujer que se rió de mí en un hangar, la mujer que me enseñó que las personas pueden cambiar, la mujer que me devolvió las ganas de vivir después de 20 años de oscuridad. ¿Quieres casarte conmigo? Las lágrimas corrían por el rostro de Isabella, pero esta vez no eran de tristeza ni de soledad. Eran de alegría pura, de esa alegría que solo se siente cuando encuentras algo que ni siquiera sabías que estabas buscando. Sí, susurró. Sí, 1000 veces sí. Manuel le puso el anillo en el dedo y se levantó para abrazarla. La gente que pasaba los miraba y sonreía, contagiada por esa felicidad que flotaba en el aire salado de la noche. ¿Sabes qué es lo mejor de todo? Dijo Isabella entre risas y lágrimas. Que aquel día, cuando me dijiste aquella locura, pensé que estabas completamente chiflado. Y resultó que eras lo más cuerdo que había conocido en mi vida. ¿Y tú? Respondió Manuel, eras lo que yo necesitaba para dejar de huir del pasado. Se besaron bajo las estrellas y en ese beso estaban todos los caminos recorridos, todas las heridas sanadas, todas las promesas cumplidas. La boda fue sencilla, en el pequeño taller que había sido el escenario de todo. No hubo grandes invitados ni celebraciones ostentosas. Solo los amigos verdaderos, los trabajadores de la empresa, los clientes de toda la vida de Manuel. Isabella llevaba un vestido blanco sencillo y Manuel su mono azul, pero planchado para la ocasión. No me imaginaba casándome así, dijo Isabella mientras caminaba hacia el altar improvisado entre coches. ¿Te gustaría haberlo hecho en una catedral con 1000 invitados? Sonrió ella. Me gusta así. Huele a aceite y a gasolina a ti, es perfecto. El viejo sacerdote que ofició la ceremonia era el mismo que había enterrado a Elena 21 años atrás. Cuando terminó, se acercó a Manuel y le susurró algo al oído. Ella estaría contenta por ti. Lo sé. Manuel asintió, con los ojos húmedos, y apretó la mano de Isabella. La luna de miel la pasaron viajando por carretera en un coche viejo que Manuel había restaurado especialmente para la ocasión. Recorrieron pueblos, montañas, costas, durmieron en hoteles modestos y comieron en mercados callejeros. Isabella, que había viajado por todo el mundo en jets privados y suites de lujo, descubrió que la felicidad no estaba en el destino, sino en el camino, y en la persona que iba a su lado. Una noche, acampados junto a un lago, mirando las estrellas reflejadas en el agua, Isabella se recostó sobre el pecho de Manuel.
¿Sabes qué he aprendido en todo este tiempo? Daim, que las segundas oportunidades existen, que la vida te da chances de cambiar, de redimirte, de ser mejor. Pero solo si estás dispuesto a verlas, a aceptarlas, a luchar por ellas. Manuel acarició su cabello. Yo también he aprendido algo. El que a veces las personas que llegan a tu vida para arreglar algo, terminan arreglándolo todo. Tú llegaste para que te arreglara el coche y terminaste arreglándome a mí. Isabella sonrió en la oscuridad. Somos un par de piezas desajustadas que encontraron su lugar. Somos un motor que encontró su ritmo. Se rieron y el eco de su risa se perdió entre las montañas, llevado por el viento nocturno. Pasaron los años, la empresa se convirtió en un referente mundial. La fundación de Manuel ayudó a cientos de miles de personas en todo el mundo. Pero ellos siguieron siendo los mismos. Ella, la millonaria que aprendió a ensuciarse las manos, el mecánico que enseñó a una mujer a caminar de verdad. Y cada año, en el aniversario de aquel día en el hangar, volvían al taller. Se sentaban en aquellas sillas viejas, preparaban café en aquella cafetera eléctrica y recordaban. ¿Te acuerdas de tu cara cuando te dije aquello?, preguntaba Manuel riendo. Mi cara, deberías haber visto la tuya cuando me viste aparecer al día siguiente del diagnóstico. Parecías un niño con juguete nuevo, parecía que había visto un milagro. Porque eso fuiste. Eres un milagro. Isabella se inclinaba y lo besaba, sintiendo aún después de tanto tiempo ese cosquilleo en el estómago. Y tú eres la mejor promesa que nadie me ha hecho jamás. Una tarde, ya mayores, con el pelo cano y las manos más temblorosas, recibieron una carta. Era de una mujer joven que escribía desde un pueblo remoto. Queridos Manuel y Isabella, no sé si esta carta llegará a ustedes, pero necesito escribirla. Hace 5 años sufrí un accidente que me dejó sin poder caminar. Los médicos dijeron que nunca volvería a hacerlo. Pero un amigo me habló de su fundación, de esas suspensiones milagrosas que habían inventado. Conseguí una, y con ella pude volver a sentir la carretera. Pude volver a conducir, y poco a poco, con mucho esfuerzo, empecé a caminar de nuevo. No sé cómo agradecerles lo que han hecho por mí. Solo quería que supieran que existen, que su historia llegó hasta aquí, y que gracias a ustedes, yo también volví a caminar. Isabella leyó la carta en voz alta, mientras Manuel escuchaba con los ojos cerrados. Cuando terminó hubo un largo silencio. ¿Sabes qué es lo mejor?, dijo Manuel al fin. Daim, que aquella promesa, la que te hice aquel día, ha cumplido su ciclo. No solo contigo, sino con todos ellos. Con todos los que han podido volver a caminar gracias a lo que construimos juntos. Isabella asintió con lágrimas en los ojos. Una promesa hecha a una persona se convirtió en un regalo para miles. Eso es el amor, dijo Manuel. Cuando lo que das a uno termina llegando a muchos. Se miraron, y en esa mirada estaba todo, el pasado con sus heridas, el presente con su plenitud, el futuro con su misterio. Y supieron que habían vivido bien, que habían amado bien, que habían dejado el mundo un poco mejor de como lo encontraron. Esa noche, mientras el sol se ponía sobre el taller, Manuel tomó la mano de Isabella y dijo: ¿Te acuerdas de aquella curva en la carretera de la costa? Sí, respondió ella. La del perro, la misma. ¿Sabes qué pasó realmente aquel día? Isabella lo miró confundida. ¿Cómo que qué pasó? Frenaste a tiempo. El perro se salvó. Eso pasó. Manuel negó lentamente con la cabeza. No hubo ningún perro, Isabella. Ella se quedó paralizada. ¿Güey? No hubo perro. Frené porque sí. Porque necesitaba que sintieras cómo funcionaba la suspensión en una frenada de emergencia. Porque necesitaba que confiaras en mí, en el sistema, en lo que habíamos construido. Y funcionó. ¿Confiaste? Isabella lo miró incrédula. ¿Me estás diciendo que todo ese tiempo? Te estoy diciendo que a veces las cosas más importantes de la vida empiezan con una pequeña mentira. Una mentira que nos lleva a la verdad. Isabella se quedó en silencio un momento. Luego, lentamente, una sonrisa se dibujó en su rostro. «Eres increíble», dijo. «¿Sabes eso, verdad?» «Sí», rió Manuel, «pero me gusta oírlo.
Se abrazaron mientras la noche caía sobre ellos, dos almas que habían encontrado su camino a través de la grasa, el aceite, las lágrimas y la risa. Dos personas que demostraron que las segundas oportunidades existen, que los milagros pueden venir en forma de mecánico y que a veces la promesa más loca es la única que puede salvarte. Y en algún lugar, en algún rincón del universo, Elena sonreía. Porque al fin, después de 20 años, Manuel había dejado de caminar hacia atrás, hacia el pasado. Ahora caminaba hacia adelante, hacia el futuro, hacia la vida, hacia el amor, hacia Isabella. Fin, si has llegado hasta aquí, gracias de corazón. Esta historia nació de una idea, de un título, de una promesa, y se convirtió en algo mucho más grande gracias a ti, que la has leído, que la has sentido, que has viajado conmigo a través de estas páginas. No olvides suscribirte a mi canal Time of Story. Soy de México, un país lleno de historias, de colores, de sabores y de gente que lleva el corazón en la mano. Déjame en los comentarios de qué país nos ves, quiero saber dónde llegó esta historia, qué rincones del mundo alcanzó. Comparte este video con alguien que necesite recordar que las segundas oportunidades existen, que los milagros pueden venir de donde menos lo esperamos, y que a veces la persona que menos imaginas puede ser la que te enseñe a caminar de verdad. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, cuida tus pasos, cuida tu camino y recuerda, siempre hay tiempo para volver a empezar.